Ya, bien. Bueno, entonces, bueno, como siempre les indico, ya saben, si quieren que yo haga algún ejercicio en particular, les aclare alguna duda, siempre pueden preguntarme, ¿sí? Y mientras deciden si lo hacen, vamos a hacer unos cuantos ejercicios, ¿sí? Lo que vamos a practicar hoy esencialmente son series, ¿sí? Serie geométrica, la serie telescópica. Vamos a ver los criterios de comparación y eso esencialmente va a ser todo lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Bien. Entonces, para empezar, vamos a ir, los ejercicios que vamos a hacer hoy en general van a ser muy sencillos todos, ¿sí? Uno que otro más complicado, pero en general nada muy difícil. Entonces, aquí va a ser estudiar la convergencia de la serie y si converge, calcular su suma. Bien, entonces veamos, la serie es la siguiente. Es la serie de n igual 1 infinito sobre n menos 1. Bien, entonces lo que se nos pide es estudiar si la serie converge o diverge, y en caso de que sea convergente, calcular cuánto vale la suma de la serie, ¿sí? Bien, entonces para eso de aquí vamos a anotar lo siguiente, ¿sí? Este de aquí no lo parece, ¿sí? A simple vista no lo parece, pero esa es una serie telescópica, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Entonces voy a escribir, en lugar de n voy a poner x por comodidad, no es necesario, pero quizás es más claro si se lo escribe así. X más 1, se poniendo x en lugar de n, ¿no? Separamos esto en fracciones parciales, ¿sí? Como aprendimos cuando hicimos integración. Entonces esto me quedaría a sobre 2x menos 1 más b sobre x más 1, ¿no? Bien, entonces, si quieren podemos multiplicar todo, voy a hacer eso. Entonces me quedaría a que multiplica a 2x más 1 más b que multiplica a 2x menos 1 sobre 2x menos 1 por 2x más 1. Este me quedaría igual. La eliminación x me quedaría 2a más 2b por x. Y más de aquí me quedaría a menos b. Este de aquí, de hecho puedo escribirlo así. El 2 puedo sacar el factor común aquí, me quedaría 2 veces a más b por x. Y uno de acá vamos a quedar lo mismo, ¿no? Entonces x menos 1, 2x más 1. Bien, entonces el numerador aquí, 1, que recuerden que 1 es lo mismo que decir 0 por x más 1, tiene que ser igual a lo de acá. Entonces aquí tengo que 2 por a más b tiene que ser 0, es el coeficiente de x aquí, que es 0 acá, y el a menos b tiene que ser 1. Tenemos que resolver ese sistema que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿sí? Es una forma, por ejemplo, aquí yo puedo dividir para 2 y me queda que menos b es igual a de la primera ecuación. ¿Sí? Perdón, acá abajo es igual a 1. De aquí queda que menos b es igual a a. Y aquí me quedaría a menos b, entonces me quedaría, si yo menos b lo reemplazo por a, me quedaría a más a, que es 2a igual a 1. Entonces aquí me queda que a vale 1 medio y b, que es menos a, vale menos 1 medio. Entonces, esta fracción de aquí que teníamos originalmente, 1 sobre 2x menos 1 por 2x más 1, la podemos escribir como 1 medio. Aquí me quedaría el 2x menos 1, ¿sí? Más menos 1 medio sería menos 1 medio sobre 2x más, ¿sí? Que si quieren le voy a sacar de factor común el 1 medio. Esto me quedaría 1 sobre 2x menos 1 menos 1 sobre 2x más 1. Bien, entonces esta serie que teníamos originalmente, ¿sí? Yo lo único que hice aquí fue, en lugar de poner m, puse x, ¿no? Entonces yo puedo reescribir esa serie de la siguiente forma. La serie de n igual 1 hasta infinito, 1 sobre 2n menos 1
2n más 1 es igual a ¿qué? Reemplazamos lo que ya sabemos, ¿no? Aquí volvemos a reemplazar ahora x por n, me va a quedar 1 medio que multiplica a 1 sobre 2n menos 1 menos 1 sobre 2n más 1. ¿Sí? Bien, el 1 medio lo puedo sacar porque es una constante, entonces voy a sacar el 1 medio, entonces me va a quedar la serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2n menos 1 menos 1 sobre 2n más 1. Y que tiene una forma muy parecida a una serie telescópica. De hecho, es una serie telescópica, vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, sea, voy a escribir a sub n, voy a escribirlo como 1 sobre 2n menos 1, ¿sí? ¿Cuánto valdrá entonces a sub n más 1? Entonces, a sub n más 1, ¿qué va a ser? Pues, en lugar de n, reemplazamos y ponemos n más 1, me quedaría 2 por n más 1 menos 1, y esto nos quedaría 1 sobre 2n, 2 por 1, 2, menos 1, y esto queda 1 sobre 2n más 1. Si se dan cuenta, justo se termina de aquí. Entonces, con esto yo puedo escribir la serie de la siguiente forma. Serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2n menos 1. 2n más 1 es lo mismo que 1 medio. Serie desde n igual 1 hasta infinito de, y aquí ponemos, ¿no? A este 1 sobre 2n menos 1 lo llamé a sub n. ¿Sí? Menos, y acabamos de calcular que este 1 sobre 2n más 1 es precisamente el a sub n más 1. Ahí sí tiene toda la forma de una serie telescópica. Así que esta es una serie telescópica. Bien, ahora recordemos, ¿cuándo la serie telescópica converge? ¿Sí? Entonces, esto aquí es un recuerdo. Lo vieron en clase con el profesor Sergey, y es lo siguiente, ¿sí? Entonces, la serie telescópica esta de aquí, va desde n igual 1 hasta infinito de a sub n menos a sub n más 1 converge si y solo si pasa lo siguiente: el límite cuando n tiene infinito de a n es igual, existe. Si este límite existe, entonces la serie converge, ¿sí? En este caso, la suma de la serie es la siguiente. La suma de infinito de a sub n menos a sub n más 1. Esto vale justamente el primer término, que es a sub 1 menos este límite. Bien, esto aquí nos da un criterio para saber exactamente cuándo la serie telescópica, perdón, converge, y si converge nos dice también cómo calcular su suma, ¿sí? Apliquemos esto a lo de aquí. Entonces yo tendría que calcular el límite de a sub n para ver si converge o diverge, ¿no? Entonces tenemos el límite de n infinito de a sub n, esto parece un 8, pero debe ser un infinito. ¿Sí? ¿Qué es? Eso es el límite cuando n tiende a ese infinito. Recordemos que es el a sub n. El a sub n le habíamos llamado al 1 sobre 2n menos 1. Que me queda 1 sobre 2n menos 1. Y esto claramente se va hacia 0, ¿no? Porque conforme el n crece, el denominador cada vez es más y más grande, entonces la fracción se hace cada vez más y más pequeña, ¿no? Este límite vale 0. Bien, entonces tenemos que este límite de aquí vale 0, ¿sí? Y por lo tanto, la serie converge, ¿no? Serie es telescópica. Esa es una propiedad exclusiva de las telescópicas, ¿sí? Si es que este límite existe, basta que exista, no tiene que ser 0. Si es que este límite existe, cuando la serie es telescópica, entonces la serie converge, ¿sí? Y además tenemos la suma, ¿no? Entonces la suma de la serie es, entonces escribamos esto, es suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2n menos 1, n más 1. Esto aquí acabamos de ver que es un medio de la suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n menos a sub n más 1. Va a ser un medio de... Aquí me dice que es igual a la suma de la serie telescópica, dice que es el primer término, o sea, a sub 1, menos el límite del término enésimo.
¿sí? Bien, calculemos eso, se me va a quedar 1 medio de a sub 1. Esto de aquí es a sub n. Entonces, cuando n vale 1, me va a quedar 1 sobre 2 por 1 menos 1 menos, y el límite, si ya calculamos, vale 0. Me queda 1 medio de, así que me queda 1 sobre 2 por 1, 2 menos 1, 1. Si me queda que esto es 1 menos 0, y esto me queda simplemente 1 medio. Y listo. Hemos probado que esta serie es una serie telescópica, que además es convergente, y hemos calculado la suma de la serie, ¿sí? O sea que esa serie suma exactamente 1 medio. Bien, entonces no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que hice. ¿Sí? Tengo el chat abierto por si quieren escribir el chat. Si no, continuamos. Bien, parece que no, entonces voy a continuar. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces aquí nos dice la misma pregunta de antes, ¿no? Es estudiar la convergencia. Voy a regresarme. Esa va a ser nuestra pregunta por unos cuantos ejercicios. Ya. Esta misma pregunta, ¿no? Estudiar la convergencia de la serie. Y si converge, calcular su suma. Lo que va a cambiar es la serie. La serie ahora es serie desde n igual 1 hasta infinito. 2 sobre 3 a la n menos 1. Bien, esta aquí ahora nos pide ver si esta serie converge, ¿sí? Y si no, perdón, y si lo hace, perdón, hallar su suma, ¿sí? Bien, veamos. Ya, aquí hay algunas cosas que observar. Bueno, el 2 es una constante, así que voy a sacar el 2 de la serie. Me va a quedar 2 suma desde n igual 1 hasta infinito, y aquí me va a quedar 1 sobre 3 a la n menos 1. ¿Sí? Bien, ahora notemos lo siguiente. Este aquí tiene toda la cara de ser una serie geométrica. ¿Sí? Casi. Este n-1 como que estorba. Entonces tengo dos posibles soluciones. ¿Sí? Una sería descomponer el 3 a la n-1, escribirlo como 3 a la n por 3 a la menos 1. Esa es una posible solución. ¿Sí? Y otra posible solución es la siguiente. Voy a hacerlo de ambas formas para que vean. Pero voy a empezar por la otra, ¿sí? Voy a hacer un cambio de variable, ¿sí? En lugar de sumar sobre n, voy a llamar k igual a n menos 1. Una sustitución, un cambio de variable, ¿sí? ¿Esto qué nos va a quedar? Esto va a ser 2 veces la suma de este. Ahora va a ser k, ¿no? Cuando n vale 1, n menos 1 es 0, así que k empieza desde 0, ¿no? Y cuando n se va al infinito, k también se va al infinito. Sería 1 sobre, y en lugar de 3 a la n menos 1, me va a quedar 3 a la k. ¿Sí? Hicimos un pequeño cambio de variable. ¿Sí? Y eso ahora me quedaría que es 2 veces la suma desde k igual 0 hasta infinito. Yo voy a escribir así, 1/3 elevado a la k. ¿Sí? Bien, tenemos entonces esta serie de aquí. Esta aquí tiene toda la cara de ser una serie geométrica. ¿Sí? Entonces, hagamos un recuerdo de las series geométricas. ¿Sí? Una serie geométrica tiene esta forma, ¿no? Suma desde n igual 0 hasta infinito de a la n, ¿no? Esta converge, ¿sí? Y solo si el valor absoluto de a es menor que 1, ¿sí? Y en este caso, ya conocemos su suma, ¿sí? La suma de la serie geométrica a la n, esto es 1 sobre 1 menos a. Aquí muy importante, algo que yo siempre recalco, es que esta suma empieza desde 0, ¿sí? También conocemos la suma cuando se empieza desde 1, ¿sí? Cuando empieza desde 1, hay un pequeño cambio en la suma es a sobre 1 menos a, ¿sí? Cuando empieza desde 1, hay que tener cuidado en dónde empieza la serie, ¿sí? Cuando empieza desde 0, la suma es 1 sobre 1 menos a, y cuando empieza desde 1, la suma es a sobre 1 menos a, ¿sí? Bien, ahora apliquemos esto a la serie que tenemos en cuestión, ¿sí? Entonces, aquí el a valdría 1/3, entonces tenemos que el valor absoluto de 1/3, eso es, bueno, obviamente 1/3, que es menor que 1, ¿no?
entonces la serie geométrica converge. Sí, porque eso dice que converge cuando este número de aquí en valor absoluto es menor que 1. Entonces tenemos que la serie converge y además conocemos su suma. Entonces me quedaría la suma desde n igual 1 hasta infinito de 2 sobre 3 a la n menos 1. Voy a escribir de nuevo esos dos. Suma desde k igual 0 hasta infinito de 1 tercio elevado a la k. Esto va a ser 2, es el número 2 de afuera. Y como empieza desde 0, tengo esta fórmula para la suma, ¿no? Dice que es 1 sobre 1 menos a. En este caso el a vale 1 tercio. Sería 1 sobre 1 tercio, ¿no? Bien, y esto me quedaría 2 por 1 sobre 1 menos 1 tercio son 2 tercios. Tengo que tener 2 por 3 medios. Se cancelan 2 con el 2 y esto nos queda 3. Y listo. Entonces, hemos conseguido probar que la serie converge y no solo eso, que además hemos podido calcular exactamente su suma, ¿no? Esta serie suma exactamente 3. Bien, vamos a continuar. ¿Sí? Ya saben, si tienen preguntas me interrumpen nomás, sin problema. Bien, hagamos el siguiente ejercicio. La misma pregunta, ¿sí? Estudiar la convergencia de la serie y si converge, calcular su suma. Serie desde n igual 2 hasta infinito, desde 1 sobre al cuadrado menos 1. Hay que ver si la serie converge. En caso de que sea convergente, calcular. Bien, es la misma historia del primer ejercicio, ¿sí? A simple vista no parece ser alguna serie conocida, pero esto aquí en el fondo es una telescópica, ¿sí? Veamos, voy a cambiar n por x, entonces voy a tener 1 sobre x al cuadrado menos 1, ¿sí? Voy a tener 1 sobre x menos 1 por x más 1, ¿sí? Bien, este de aquí nos queda ¿qué? Este de aquí nos queda lo mismo que haciendo fracciones parciales, aquí quedaría a sobre x menos 1 más b sobre x más 1, ¿no? Bien, hacemos lo típico, multiplicar cruzado, que me quedaría a por x más 1 más b por x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1, x menos 1 por x menos 1 es x al cuadrado menos 1, y esto nos quedaría a más b por x más, aquí me quedaría a menos b sobre x al cuadrado menos 1. Bien, entonces comparamos coeficientes. A más b es el coeficiente de x, acá no hay, así que tiene que ser 0, entonces me queda que a más b tiene que ser 0, ¿sí? Y a menos b es el término independiente, que acá es 1, entonces a menos b tiene que ser 1. ¿Sí? De aquí nos queda que, por ejemplo, menos b es igual a a, ¿sí? Despejando de aquí el b pasando al otro lado, y si yo reemplazo esto aquí abajo me quedaría 2a igual a 1, y aquí tenemos entonces que a vale 1 medio, y b es menos a, entonces b vale menos 1 medio. ¿Sí? Bien, por lo tanto yo puedo escribir esta fracción, 1 sobre x al cuadrado menos 1 igual a 1 medio, y que multiplica 1 sobre x menos 1, menos, o más menos 1 medio, que es menos 1 medio, y 1 sobre x más 1. Voy a sacar el 1 medio de factor común, igualito que hice antes, ¿sí? Es muy parecido al primer ejercicio. Menos 1 sobre x más 1. Bien, entonces tenemos hasta ahí. Hasta ahora hemos hecho nada diferente a lo que hicimos en el primer ejercicio. Bien. Si ve que hay un pequeñito problema. No es nada grave, pero hay un pequeño problema y es que si reemplazamos en n, la suma no nos va a quedar telescópica, ¿sí? Al menos no en primera instancia, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Yo tengo en lugar de x tengo n, 1 sobre n al cuadrado menos 1. Entonces, aquí me quedaría 1 medio de 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n más 1. Y así, esta serie de aquí no parece telescópica porque estos términos no son consecutivos. En lugar de saltarse uno, se están saltando dos, si se dan cuenta, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una pequeña trampa, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la pequeña trampa? Voy a sumarle 0, pero el 0 lo voy a sumar de manera inteligente, ¿sí? Entonces aquí voy a 1 sobre n menos 1, le voy a restar un 1 sobre n, voy a escribirlo con otro color de hecho para que se distinga. Voy a restar 1 sobre n, y como lo resto,
lo sumo para que no se altere. Le sumo 1 sobre n, y ahora sí pongo lo que me falta, que es menos 1 sobre n más 1. ¿Sí? Y voy a agrupar estos dos de aquí y estos dos de acá. ¿Sí? Bien, ahora sí, ya tengo términos consecutivos. ¿Sí? Entonces, voy a poner sea, ¿sí? A sub n lo voy a escribir como 1 sobre n menos 1. Ah, y no tengo una cosa importante. Este de aquí empieza desde 2, o sea que el primer término es a sub 2. Sí, eso hay que tener muy en cuenta. No tiene sentido que esto empiece desde 1, porque cuando n vale 1, en el denominador tengo 0. No puede haber división por 0, por eso empieza desde 2. ¿Sí? No tiene sentido que empiece desde 1. Bien, entonces me quedaría que la suma desde n igual 2 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado menos 1 es igual a, primero que nada, el 1 sobre n al cuadrado menos 1 es todo esto de aquí, voy a escribirlo, entonces me quedaría, el 1 medio es una constante, de una vez lo voy a sacar, 1 medio, desde n igual 2 hasta infinito, y lo que me quedaría dentro de la serie es lo siguiente, me quedaría aquí en 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n, más, y aquí me quedaría en cambio 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Bien, voy a separar esto en dos series. ¿Sí? Entonces voy a quedar un medio. Voy a ver un cursito grande aquí. La primera serie va a ser la serie desde n igual 2 hasta infinito de 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n más. Y la otra serie va a ser con esos dos términos aquí. Serie desde n igual 2 hasta infinito de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. ¿Sí? Bien, y tengo aquí un par de sumas telescópicas, de series telescópicas. ¿Sí? Ambas series aquí son telescópicas. Entonces, yo simplemente lo que tengo que hacer para ver si las series convergen es calcular el límite del término enésimo. ¿Sí? Voy a escribir un pasito más. Esto va a ser en serie desde n igual 2 infinito. ¿Sí? El 1 sobre n menos 1 es justamente lo que yo llamé a sub n. ¿Sí? El 1 sobre n va a ser justamente el a sub n más 1, ¿verdad? Porque de aquí me queda que n más 1 va a ser 1 sobre, y aquí me va a quedar, en lugar de n pongo n más 1, va a ser n más 1 menos 1, y esto me queda 1 sobre n. Entonces, este 1 sobre n es el a sub n más 1. Y también tenemos el a sub n más 2. Si veamos, ahora reemplazo, en lugar de n, pongo n más 2, me va a quedar aquí n más 2 menos 1, y esto me queda 1 sobre n más 1. ¿Sí? Entonces, esta primera serie la puedo escribir así, y esta segunda serie desde n igual 2 hasta infinito, aquí me va a quedar 1 sobre n, el 1 sobre n es justamente el a sub n más 1, ¿sí? Menos, y aquí me queda 1 sobre n más 1, que es precisamente el a sub n más 2, ¿sí? Y tenemos esto. Y ambas series son telescópicas porque son diferencias de términos consecutivos. Esa es la definición de que sea telescópica, que es una diferencia de dos términos consecutivos. Aquí tengo el a sub n, el a sub n más 1. Aquí en cambio los términos consecutivos son el a sub n más 1 y el a sub n más 2, ¿no? Para ver si convergen, me basta ver cuánto vale el límite cuando n tiene infinito del término a sub n, ¿sí? Si este límite existe, automáticamente ya sabemos que la serie converge, ¿no? Ambas series convergen. Bien, entonces el límite cuando n tiene infinito de a sub n es lo mismo que el límite de infinito de el a sub n vale 1 sobre n menos 1. Y este límite claramente vale 0. ¿Sí? Entonces, el límite existe, entonces ambas series convergen, porque tienen el mismo término enésimo, ¿no? Entonces, ambas series convergen. ¿Sí? Y tenemos lo siguiente, hagamos cada una por separado. ¿Sí? Entonces, para la primera tendremos la suma desde n igual 2 hasta infinito de a sub n menos a sub n más 1. Sabemos que cuando converge su suma es la siguiente. Va el primer término, pero el primer término no es a sub 1, porque empieza desde 2. Entonces el primer término aquí es a sub 2, ¿no? Menos el límite, cuando n tiene infinito, de a sub n. Este límite acabamos de ver que vale 0, entonces esto me queda a sub 2. ¿Cuánto vale a sub 2? Recordemos que a sub n es 1 sobre n menos 1. Entonces cuando n vale 2, esto me queda 1 sobre 2 menos 1, y eso es 1. A sub 2 vale 1. Bien, entonces esta primera serie suma 1. Veamos la otra. ¿Sí? La serie desde n igual 2 hasta infinito de a sub n más 1 menos a sub n más 2. ¿Sí? Esto va a ser el primer término. ¿Sí? Aquí el término de la serie es el a sub n más 1.
¿sí? Entonces, cuando n vale 2, el primer término aquí es a sub 3, ¿sí? Menos el límite cuando n tiene infinito del término a sub n más 1, que es lo mismo que el límite de a sub n. Entonces, esto aquí vale 0, entonces me queda a sub 3. ¿Y cuánto vale a sub 3? Entonces, reemplazamos aquí n igual a 3 y me queda 1 sobre 3 menos 1, que es 2, entonces 1 medio. ¿Sí? Por lo tanto, yo con eso tengo ya el resultado de la serie, ¿no? Entonces, la serie es de n igual 2 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado menos 1 resultó ser 1 medio de, la primera serie tiene suma 1 y la segunda serie tiene suma 1 medio, ¿no? 1 más 1 medio, esto es 3 medios, y esto nos queda entonces 3 cuartos. Entonces, hemos encontrado que la serie es convergente, de hecho nos quedó justamente que es una serie telescópica, y más que eso, además hemos encontrado su suma, ¿sí? La suma de esta serie resultó ser 3 cuartos. Bien, no sé si tienen dudas, preguntas hasta ahí. Antes de continuar. Si no, pasamos a un siguiente ejercicio. Ya, Gabriel dice que sin dudas es su parte. Bien. Vamos a complicarnos un poco. No mucho, pero sí un poco. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Igual, la pregunta sigue siendo la misma. Estudiar la convergencia de la serie y si la serie converge, calcular su suma. ¿Sí? Ya, entonces va a ser la siguiente. Serie n igual 1 hasta infinito de x2 a la n más n al cuadrado más n sobre x 2 a la n más 1 n y por n más 1. Y entonces nos piden estudiar si esta serie converge o no. Y en caso de que sea convergente, tenemos que hallar su suma. De nuevo, los mismos problemas de la vez pasada. Sí. Ya. Denme un segundo para ver si puedo solucionarlo antes de que nos quite el tiempo. Voy a pausar la grabación un momento. Ya. Ahora, voy a tratar de terminarlo antes de que se nos acabe el tiempo. Bien. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a hacer aparte, voy a trabajar un poco aparte esa expresión para reducir a algo que podamos estudiar mejor. Entonces tenemos esto, que es 2 a la n más n al cuadrado n, sobre aquí tengo 2 a la n más 1 por n más 1. Voy a separar en la suma de dos fracciones. La primera fracción va a tener solo el 2 a la n en el numerador, el denominador el resto que va a ser 2 a la n más 1, n por n más 1, ¿sí? Y más la otra parte que va a tener el n al cuadrado más n sobre el 2 a la n más 1 por n y por n más 1. ¿Sí? Bien, esto es lo mismo que tener, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo 2 a la n, con 2 a la n más 1 se restan los exponentes, ¿no? Entonces aquí me queda 1 sobre 2 a la n más 1. Se resta con el n y me queda solo 2 a la 1, que es 2, ¿no? Y aquí por n y por n más 1. Aquí me queda más. Voy a escribirlo. Entonces voy a sacar el factor común aquí n. Me queda n por n más 1 sobre 2 a la n más 1, n por n más 1. Si se dan cuenta, el n con el n se cancelan. El n más 1 con el n más 1 también se cancelan. Y esto nos queda entonces. La primera, que es 1 medio. Le voy a sacar el 1 medio. 1 n más 1 más. Y aquí me va a quedar sobre 2 a la n más 1, que lo puedo escribir como 2 por 2 a la n, ¿sí? Entonces tengo un medio de factor común en ambos, lo voy a sacar un medio y aquí me va a quedar sobre n por n más 1, más 1 sobre 2 a la n, ¿sí? Entonces esta expresión original que estaba un poquito fea, de hecho bastante fea, se convirtió en esta, ¿no? Que está mucho más sencilla, se ve mucho más amigable, ¿sí? Bien, ahora, este de aquí, este término de aquí, nos da, parece que viene de algo telescópico. Sí, veamos. Entonces voy a escribirlo con la variable x. Tendría 1 sobre x por x más 1. ¿Sí? Entonces tenemos que tener n sobre x
más b sobre x más 1. Multiplicación cruzada me quedaría a por x más 1 más b por x sobre x por x más 1. Esto nos va a quedar aquí a más b por x más a sobre x por x más 1. ¿Sí? Y bien, y ahora igualamos, ¿no? Entonces, a más b tiene que ser 0 y a tiene que ser 1. Entonces, de aquí me queda que b tiene que ser menos 1, ¿verdad? Para que sumado con 1 me dé 0. Entonces, yo tengo separado esto en fracciones parciales, ¿no? El 1 sobre x por x más 1 va a ser igual a sobre x, es decir, 1 sobre x, más b sobre x más 1, pues va a ser menos 1 sobre x más 1. Y por lo tanto, yo puedo escribir esta cosa de aquí, que es el 2 de color, 2 a la n más n cuadrado más n sobre 2 a la n más 1, n más 1, ¿sí? Va a ser igual a 1 medio, ¿sí? Es esto de aquí, entonces es 1 medio de ¿qué me quedaría? 1 sobre n por n más 1, que acabamos de ver que ahora es 1 sobre n menos 1 sobre n más 1, ¿sí? Y más el 1 sobre 2 a la n. Y oh sorpresa, me queda que eso es la suma de una serie telescópica más una serie geométrica, ¿sí? Entonces, esa serie que teníamos originalmente, que estaba bien fea, porque estaba bien fea, ¿sí? Resulta que es cosas conocidas, ¿no? Es la suma de una serie telescópica más una serie geométrica. Entonces, esa es telescópica, no es la diferencia de los términos consecutivos, ¿sí? Entonces, veamos, entonces la serie es de n igual 1 hasta infinito. Bueno, primero vemos la convergencia, ¿sí? Entonces, el límite n tiende a infinito de 1 sobre n, ¿sí? Ese es el término enésimo de la serie telescópica. Esto vale 0, ¿sí? Eso implica que la suma telescópica de x, suma series de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1, este de aquí converge, ¿sí? Y además, sabemos cuánto vale su suma. Si la suma de esta serie es de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n menos 1 sobre n más 1 es igual al primer término, que va a ser 1 sobre 1 porque empieza desde 1, menos el límite del enésimo término, que es el límite de a sub n, que en este caso la sub n es 1 sobre n, límite de 1 sobre n, que es 0, ¿no? Entonces me quedaría que es 1, ¿sí? Entonces, conozco la suma de la primera, y la segunda es en cambio una geométrica, ¿sí? Ahora yo tengo que 1 medio, esto obviamente vale 1 medio, y esto es menor que 1, entonces la serie geométrica este de aquí suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n, si converge. Si es una serie geométrica con el término cuyas potencias están sumando es de valor absoluto menor que 1, así que ese aquí converge, y también conocemos su suma, ¿sí? Y aquí hay que tener cuidado con los que les dije hace un momento. La suma empieza desde 1, ¿sí? Entonces voy a escribirlo aquí a un lado. Recuerden, cuando empezaba en 0, esto era 1 sobre 1 menos a, pero cuando empezaba en 1, esto es a sobre 1 menos a. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta. Bien, entonces aquí me quedaría la suma de 1 sobre 2 a la n, pero empieza desde 1. Entonces va a ser a sobre 1 menos a. En este caso el a vale 1 medio, así que va a quedar 1 medio sobre 1 menos 1 medio. Y eso aquí claramente vale 1, ¿no? Porque 1 medio arriba. 1 menos 1 medio es 1 medio, entonces me queda 1 medio sobre 1 medio, que es 1. Por lo tanto, ya tengo que la serie, este aquí es suma de dos cosas que son convergentes, entonces la serie original, que era la suma de serie desde n igual a 1 hasta infinito de 2 a la m más n al cuadrado y más n sobre 2 a la n más 1 por n y por n más 1 resultó ser igual a converge primero que nada y su suma es, entonces va a quedar la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 2 a la n más n al cuadrado más n sobre 2 a la n más 1 por n y por n más 1 va a ser, recordemos esto es 1 medio, ¿sí? Aquí me queda la suma de la serie telescópica,
que acabamos de ver que es 1, ¿sí? Más la suma de la serie geométrica, ¿sí? Que es la 1 sobre 2 a la n, que acabamos de ver que también es 1, ¿no? Y esto me queda 1 más 1, 2, por 1 medio, 1. Entonces esta serie converge y además conocemos su suma. Su suma es 1 medio.